Avísame ahora, por favor, sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Buenísimo. Gracias, Andrés. Bueno, les decía que estas son las proyecciones de Goldman Sachs para el año 2026. Nos llama la atención desde Báltico que el equipo de macroeconomía de Goldman proyecte, por ejemplo, voy a comenzar por el tema del dólar. Fíjense que están proyectando un euro dólar en 1.25, lo cual quiere decir que Goldman piensa que el dólar americano se va a seguir depreciando o debilitando un poco el año que viene. Ya pasó este año donde el dólar perdió una cantidad importante de valor, un promedio de 10% de punta a punta, year to date, pero además de eso, la contrapartida que tiene, como siempre, una debilidad del dólar es que se aprecian los metales. Por ejemplo, el oro, que viene de un año estelar este año, con unos retornos espectaculares, y podemos inferir que si el dólar se sigue depreciando o debilitando, producto de una política monetaria más flexible el año próximo, vamos a tener entonces un oro más alto. Fíjense acá, entre las proyecciones de Goldman, tienen un oro cercano a los 4.800 dólares por onza. Hay otras proyecciones que hablan incluso de 5.000 dólares la onza. Ya lo vamos a ver a la parte final de mi presentación. También es interesante ver cómo Goldman no está tan optimista o tan bullish en el caso del S&P. Ellos proyectan moderadamente 7.200 puntos. Y lo otro que me llama la atención de las proyecciones de Goldman también es el tema del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que es el bono más importante del set de Treasuries, y lo ubican cercano al 3.2%, casi un cuarto de punto por debajo del valor de rendimientos actuales. Entonces, yo me llevo eso como premisa para todo lo que vamos a ir desmenuzando y comentando a lo largo de mi presentación. Y nos llama también la atención el tema del petróleo. Piensa que el petróleo lo ven en unos 57 dólares el Brent, que es el petróleo que se expende en Europa, 57 dólares por barril promedio para el año próximo. Así que iniciamos por acá. Luego vamos a ver el tema de ayer. En el tema de ayer, ahí vemos cómo la Reserva Federal recortó, como todo el mercado lo esperaba, un cuarto de punto porcentual, ubicando las tasas cercanas al 3,5%, entre 3,5 y 3.75%. ¿Qué es lo interesante de lo que dijo ayer la Fed y lo que dijo Powell? Primero, la Fed sigue proyectando un recorte adicional de tasas en 2026. Es decir, probablemente haya otro recorte de 0.25% en el primer trimestre del año próximo. Powell dijo que todavía no tienen nada decidido en cuanto a la reunión de enero, que es la próxima reunión que tiene el Comité de Mercados Abiertos de la Fed. Sin embargo, cuando tú contrastas la opinión de la Fed con lo que opinan los traders de tasas de interés y de bonos, el mercado está priceando dos recortes de tasa. Creo que allí tenemos la clave de cómo arranca el próximo año. Es decir, si las tasas bajan un cuarto de punto nada más el año que viene, o incluso podrían bajar mucho más y bajar dos veces en el año. Eso va a apuntalar, por supuesto, los bonos, va a apuntalar las acciones. Cuando las tasas bajan, las acciones tienden a subir, es un ABC del mercado de valores. Y además también tasas más bajas debilita el dólar, y al debilitarse el dólar se fortalece el oro, ¿ok? Entonces creo que por allí tenemos algunas de las cosas que tenemos que estar viendo el próximo año. Ahí tenemos una lámina que explica y nos muestra cómo ha venido el crecimiento histórico de la economía de Estados Unidos, uno de los temas también interesantes. Recuerden que desde el año 2023, desde el principio del 2023, incluso cuando Warren Buffett comenzó a acumular cash en su compañía inversora, mucha gente pensaba o
proyectaba para ese año ya el inicio de una recesión en los Estados Unidos. Lo cierto es que todos los analistas han estado equivocados, o la gran mayoría de los que estaban pronosticando una recesión en el 2023 se quedaron esperando tal recesión, no ocurrió. Luego muchos proyectaban que la recesión iba a pasar en el 2024, tampoco tuvimos recesión el año pasado, y muchos siguieron proyectando y pronosticando una recesión en los Estados Unidos este año. Y lo cierto es que la economía americana va a cerrar con un crecimiento fuerte, a pesar de que hay un ligero debilitamiento de los mercados laborales, pero estamos muy lejos de un entorno recesivo. Y el año próximo, a mi modo de ver, tampoco veo una recesión. De hecho, los principales pronósticos para la economía americana sitúan un crecimiento del GDP, que es el PIB de los Estados Unidos, entre 2 y 3% positivo. ¿Ok? Eso es bueno para las acciones porque mantiene los resultados corporativos en buenos niveles. Y este gráfico se los dejo para que vean cómo la economía de Estados Unidos tiene un crecimiento histórico promedio del 2% desde 1870. Acá vemos uno de los temas que yo veo con cautela en cuanto a la economía de Estados Unidos hacia el mediano y largo plazo, y es que desde el gobierno de Bush Senior en adelante, ningún gobierno de los Estados Unidos ha querido enfrentar al monstruo de la deuda y comenzar a reducir el endeudamiento de los Estados Unidos de una manera significativa. Esto no es un tema del gobierno de Trump, no es un tema ni siquiera del gobierno de Biden. Todos los gobiernos de los Estados Unidos, de Barack Obama en adelante, han elevado de forma significativa el endeudamiento de los Estados Unidos, al punto que, si ven la línea naranja, la deuda de Estados Unidos hoy, la deuda pública, representa un poco más del 120% del Producto Interno Bruto. Es por eso que es muy importante que la economía crezca por encima del crecimiento de la deuda, porque si la economía de Estados Unidos tiene un crecimiento muy bajo y el crecimiento de la deuda continúa por encima del crecimiento del Producto Interno Bruto, ese ratio se va a seguir incrementando. Y yo no veo una voluntad política en los Estados Unidos de reducir de forma significativa la deuda. Lo intentó al principio el gobierno Trump con Elon Musk en la iniciativa Doge, que era una iniciativa para reducir el gasto del Estado. Vean que no se pudo, y al final de cuentas Estados Unidos necesita de manera seria que haya un programa de reducción de gasto público, un programa de reducción de deudas, de déficit, de endeudamiento, y que la economía crezca a pasos más altos. Este es uno de los temas que hay que ver con cuidado, porque ¿qué es lo que pasa si Estados Unidos sigue incrementando su deuda? Van a pasar dos cosas. Una, se sigue debilitando el dólar, a más endeudamiento, un dólar más débil, y las personas van a seguir colocando su capital en activos alternativos, como el oro, como el Bitcoin, buscando cómo hacer hedge contra la debilidad del dólar. Y lo otro que va a pasar a nivel de las calificadoras de riesgo, que ya ha venido sucediendo, es que yo no descarto que las calificadoras de riesgo alguna pueda hacer un nuevo downgrade crediticio a la deuda de los Estados Unidos. Y eso hace que cada día se demanden menos treasury o menos deuda de Estados Unidos, y que los bancos centrales en el mundo, que es lo que han venido haciendo, recomponiendo sus reservas internacionales, han venido reduciendo el stock de bonos de la deuda de los Estados Unidos que tienen en su balance como activo de reserva, y han venido incrementando el oro como activo de preferencia para proteger el valor de las reservas internacionales de muchos bancos centrales en el mundo. Este proceso, en mi opinión, va a continuar así. Por eso es que para mí el oro es un activo core hoy día en cualquier cartera. El S&P 500 y el oro para mí son los activos core que debe haber en todo portafolio, y luego de eso podemos sazonar el portafolio de acuerdo a los gustos de cada quien, pero creo que acciones históricamente han servido de protección inflacionaria, y el oro en este contexto de una economía de Estados Unidos sobreendeudada, eh, incluso también las economías europeas tienen porcentajes importantes de deuda. Europa sigue estancada, al menos Estados Unidos tiene mejor productividad que Europa. Entonces, este es un tema que hay que ver con cuidado.
Y este gráfico se los traje también para que vean la línea amarilla, que es la línea de la deuda corporativa. En cuanto a la deuda corporativa, en mi opinión, no es alarmante el endeudamiento privado en los Estados Unidos. En realidad, el tema a revisar y a seguir es el endeudamiento del Estado. Bueno, y otra de las cosas que se confirmó ayer es, obviamente, ya había anunciado la Fed que en diciembre terminaba el QT, que era el programa de reducción de su hoja de balance, de restricción de liquidez, y ahora iniciamos una nueva fiesta de liquidez. Empieza la fiesta, así que a bailar hasta que la música dure con este tema. Volvemos al escenario donde la Fed va a recomprar bonos, anunció 40.000 millones de dólares en recompras mensuales de bonos, cuando la Fed recompra deuda en el mercado, por un lado apuntala el precio de los treasury, baja los rendimientos, pero la contrapartida de esto es una inyección importante de liquidez. Entonces, prácticamente lo que se anunció ayer, sin decirlo explícitamente, es un nuevo inicio de un QE, es decir, un programa de flexibilización cuantitativa. Por eso que yo pienso que esto va a tener un impacto a corto plazo positivo en el valor de los activos financieros, pero el riesgo de esto, recuérdense que la política monetaria tiene un rezago de entre 12 a 18 meses. Todo lo que se hace en política monetaria hoy no impacta de manera inmediata en la economía. Tiene un rezago, y esto está comprobado por los principales autores de libros de macroeconomía, que explican que la política monetaria, los efectos de la política monetaria se ven en 12 o 18 meses más adelante. Entonces, hacia final de año hay que tener mucho cuidado porque la parte negativa de esto es que la inflación podría tener un rebrote. Y si la inflación rebota en Estados Unidos y se nos va a 3,5 o a 4%, entonces ya no habrá espacio para reducir tasas y podría terminar esto en lo que pasó en el 2021 y 2022, que la inflación se aceleró y luego hubo que iniciar un nuevo ciclo restrictivo en la política monetaria y comenzar a elevar las tasas de interés nuevamente. Y allí esto sería una herida importante para el mercado. No lo veo en el corto plazo, pero sí hay que tenerlo presente y es un tema de cuidado. La gente de Oppenheimer ayer, no ayer, en realidad fue unos días atrás, son los analistas más optimistas del mercado, son buenos analistas. Oppenheimer hablan de que incluso el S&P en un escenario de una política monetaria flexible podría ir a 8.100 puntos. ¿Por qué les comento esto? Porque es la proyección de un analista reconocido más bullish que hay hoy en el mercado. Tenemos proyecciones como la de BofA, que habla de 7.200, la de Goldman, que es también bastante moderado en su proyección, pero tenemos proyecciones como Yardeni, que a mí me gustan mucho, Ed Yardeni como analista, me parece muy bueno, habla de 8.000 puntos para el S&P. Entonces, si tenemos un S&P hoy en 6.800 y se cumple estas proyecciones, bueno, ahí pueden ver el rendimiento implícito, esperado, potencial que puede haber invirtiendo en acciones americanas hoy a un año. Y Oppenheimer es el más optimista para el S&P, fijando su forecast alrededor de los 8.100 puntos. Y acá lo vemos gráficamente, que lo van a ver un poco mejor. Fíjense que están todos los analistas. En la línea azul es hoy el S&P 500, que es el índice más representativo, más importante de Estados Unidos, donde están las 500 mejores empresas o de mejor capitalización de la bolsa americana. Tienen desde Bank of America, que son analistas que están bastante cautelosos con el mercado, hasta los analistas que están más optimistas, como Deutsche Bank, 8.000 puntos, Yardeni, 8.000 puntos, y ya les comenté que Oppenheimer habla de unos 8.100 puntos. Les quiero decir que las personas que tengan alguna pregunta la pueden ir dejando en el buzón del chat, que gustosamente al terminar mi presentación y la de Andrés, podemos hacer un espacio allí de unos 10 o 12 minutos para responder algunas inquietudes y algunas preguntas que ustedes tengan. Eh, Acá en el chat las pueden dejar y las vamos a ir leyendo. Luego tenemos la parte de los fundamentos. Esto es clave porque mucho y Andrés va a hablar del ruido financiero
de los medios de comunicación. Tiene un enfoque bien interesante sobre esto. Pero una de las cosas cuando tú abres las redes sociales o abres una página financiera, muchos analistas hablan de una especie de burbuja en el mercado accionario de los Estados Unidos. Y yo quiero explicarles brevemente la diferencia entre lo que es una burbuja y lo que no es una burbuja. Una burbuja es cuando los precios de un activo o de un mercado están totalmente divorciados de los fundamentales o del valor intrínseco que soporta estos precios. Por ejemplo, cuando un mercado sube, sin ganancias sólidas que las respalden, eso puede ser una burbuja, ¿ok? La burbuja del año 2000 o lo que pasó en el año 2000 también me parece una equivocada comparación con la situación actual. Muchos analistas tratan de comparar la burbuja .com cuando todas estas empresas de tecnología y de Internet no eran más que proyectos, empresas muy pequeñas, empresas que todavía ni siquiera ganaban dinero y lo tratan de asimilar al mercado hoy con las grandes compañías de tecnología que están siempre entre las 10 empresas más poderosas del mundo, entre empresas muy sólidas, con fundamentales muy fuertes. Entonces, ¿por qué pienso yo que no es una burbuja? Porque a pesar de que el mercado puede tener una evaluación relativamente alta hoy, estamos hablando de un mercado que está a 22 veces earning o un PER, un ratio precio-ganancia de 22 veces anuales. Si bien es cierto, está por encima de la media histórica del S&P 500, los fundamentales han venido acompañando trimestre a trimestre con buenos resultados estas nuevas valuaciones. Y esta gráfica que está acá lo que les explica es que las ganancias netas de las empresas del S&P están en máximos históricos. Fíjense que vamos a recordar que el margen de ganancia de una empresa, hay tres tipos de margen de ganancia. Está el margen de ganancia bruto, que son ingresos menos costos. Luego tenemos el margen de ganancia operativo, que es ingresos menos costos, menos gastos operacionales, o lo que llaman el EBIT en finanzas. Y luego tenemos el margen neto, que es el margen de ganancia o de utilidad neta que tiene una empresa o que tiene un grupo de empresas en el mercado. Y es cuando tú descuentas de las ganancias operativas, descuentas los gastos financieros, los intereses por la deuda que las empresas pagan y la fiscalidad es el impacto fiscal o los impuestos que la empresa paga de acuerdo, por supuesto, a su escala tributaria. Entonces, este margen neto de beneficios hoy está muy elevado. Estamos hablando de márgenes que incluso se acercan al 14%. Esto es históricamente alto. Por eso es que digo que los fundamentos han venido acompañando las valuaciones y es la razón por la que yo no veo una burbuja todavía en el mercado americano de acciones. Luego tenemos el tema de la inteligencia artificial, que es un proceso tecnológico que ha venido impactando no solo los resultados de las empresas de tecnología y su crecimiento, sino que además va a derramar también en otros sectores de la economía, como el industrial, como el manufacturero, en sectores que no son tecnológicos, pero que por supuesto se van a beneficiar también del impacto que tiene a nivel de la productividad de las empresas el uso de todas las herramientas de inteligencia artificial. Yo pienso que todavía estamos en etapas tempranas en cuanto a adopción y a masificación de todo lo que es las herramientas y las soluciones de inteligencia artificial. Cuando hablan de una burbuja también en el sector de inteligencia artificial, yo les digo, pero si todavía esto está en una segunda etapa, quizás de las cuatro etapas, que en el caso de McKinsey, que son consultores muy importantes, ellos identifican cuatro grandes etapas en el proceso o en la tendencia de la inteligencia artificial. Yo creo que todavía estamos quizás en un quinto, sexto inning, de un inning de nueve, de un juego de 9 innings para el tema de la inteligencia artificial. Y creo que hay empresas, por supuesto, muy poderosas que se están beneficiando en mayor grado de esto. Y esa es la razón por la que vemos un alto grado de concentración de las rentabilidades del S&P en un grupo pequeño de empresas, porque son las que hoy capitalizan los beneficios de la productividad de la inteligencia artificial. Pero esto luego se va a ir trasladando conjuntamente con la robótica
se va a ir trasladando, como les decía, a sectores como el servicio, como el turismo, como la manufactura, como los retailers, etcétera. Entonces, eso también me parece sumamente interesante comentarles. Vemos algunas oportunidades también en los mercados emergentes. Recuérdense que siempre que hemos tenido una Fed bajando tasas y hemos tenido una Fed con una política monetaria flexible, les ha ido bien a las economías emergentes. Y los que estén preocupados por las valuaciones de las empresas americanas y quieran comprar buenas empresas a valuaciones más bajas, los mercados emergentes son la respuesta. Allá hay empresas de primera línea y que también ofrecen valuaciones más bajas que las empresas americanas. Y repito, mientras el contexto monetario de Estados Unidos favorezca a las economías emergentes, veo también oportunidades tanto en acciones como en renta fija emergentes, que según este gráfico ha venido recibiendo nuevos, mejores calificaciones crediticias en los últimos tiempos. Hay un sector también que no deben de perder de vista, que es el sector de infraestructura, todo lo que es infraestructura, servicios públicos. Recuérdense que no hay inteligencia artificial si no hay energía, no hay electricidad, no hay infraestructura que se desarrolle y que crezca la inversión en ese sector. Las evaluaciones en infraestructura están también muy interesantes, así que a seguirla. Igualmente, las evaluaciones de los rates de las empresas de bienes raíces en la bolsa bajaron muchísimo en los últimos meses. Creo que ahí hay un buen espacio para recuperar parte de ese capital y los que no hayan estado invertidos en los rates, que por lo general también brindan un buen flujo de ingresos vía dividendo, lo pueden también tener en el radar para el año próximo. El oro, llegamos al oro. Quiero dar mi opinión respecto al oro. Todavía hay gente que habla del oro como un activo refugio. Eso es una visión para mí retrógrada de lo que es el oro. El oro hace 10 años sí era visto como un activo. La gente iba al oro solo cuando había una crisis bancaria, cuando había una crisis financiera en puerta o cuando había una recesión o había pánico. Entonces la gente compraba oro para protegerse. Esa visión para mí ya está obsoleta. Hoy el oro para mí es un asset class que forma parte regular de cualquier portafolio balanceado de activos. ¿Por qué? Porque todo lo que mencionamos en la primera parte del alto endeudamiento de los Estados Unidos, la debilidad del dólar, el oro es el mejor hedge contra la debilidad del dólar y ha venido brindando retornos formidables en los últimos 3 años, retornos de 2 dígitos, ni hablar este año con rendimientos por encima del 60%, triplicando o cuadruplicando el rendimiento de las acciones. Entonces yo pienso que el oro va a mantenerse subiendo el año próximo y fíjense que en la lámina que les voy a colocar acá, y pongan atención a la franja azul, son las proyecciones de los distintos institutos económicos y analistas que siguen el posible comportamiento del oro para el próximo año. Muchos lo ubican entre 4.500 y $5.000 la onza para el año que viene. No dejen de tener oro en sus carteras, es mi opinión, aunque no es un consejo de inversión, porque no los conozco, no conozco el perfil de cada uno de ustedes, por supuesto, pero yo soy, y hablo en mi caso como inversor también, yo tengo oro en mis carteras. Nosotros en Báltico estamos asignando, pensamos que el oro puede arrancar en un 5% como mínimo, dependiendo del perfil del portafolio y el objetivo de inversión. Incluso en algunas carteras lo tenemos hasta 15%, dependiendo del perfil del inversor. Creo que por ahí están las métricas que estamos usando para los distintos portafolios y nuestras posiciones en oro. Igual que el Bitcoin, por ejemplo, comienza en 1.5 bajo nuestro modelo de asignación de activos, comienza en 1.5 y en el caso de los inversores más agresivos tenemos un tope de 7%. ¿Ok? Nos gusta más el oro que el Bitcoin, pero consideramos también que en el Bitcoin va a haber una recuperación el año próximo del valor del activo. Y ya en la recta final de mi presentación, una mirada histórica, otra de las visiones que apoya mi visión positiva, positivamente racional para el mercado el año próximo, es la mirada histórica de los ciclos
de mercados alcistas versus mercados bajistas. Está comprobado que el promedio de los mercados alcistas en Estados Unidos es de 60 meses, ¿ok? Tenemos que los mercados alcistas o los bull market tienen un promedio histórico de 5 años de duración. Este bull market, como les digo, estamos todavía en un sexto inning. Este bull market o séptimo inning, este bull market tiene 3 años, va a cumplir 3 años. Podrían quedar, si lo vemos desde esa perspectiva técnica histórica, podría quedar todavía 1 o 2 años más alcista para ubicarnos en el promedio histórico de los mercados alcistas de valores. Y los mercados bajistas tienen un promedio de duración de 1 año nada más. ¿Ok? En el 75% de los años, la bolsa da rendimiento positivo. En el 25% de los años, si damos una mirada histórica, la bolsa da retornos negativos. El retorno negativo promedio de la bolsa americana en los peores años es de menos 31% en mercados bajistas y en mercados alcistas supera el 250% de rentabilidad. Por eso es que siempre a largo plazo los inversores que se mantienen invertidos reciben mejores retornos que los inversionistas que tratan de adivinar los comportamientos a corto plazo del mercado y tratan de hacer market timing. Y esta es mi lámina final, un resumen de cómo vemos en Báltico el año próximo. Creemos que la economía americana va a seguir creciendo. Estados Unidos se mantiene en un ciclo de alta productividad, lo dijo Powell ayer, que hay una productividad estructuralmente alta en los Estados Unidos. Eso deriva en menores costos, mejores márgenes de ganancia y mejores resultados. Los bull market, como les dije, tienen una duración promedio de 5 años y estamos cumpliendo 3 años con este ciclo. Los resultados de las empresas siguen siendo muy sólidos. En el tercer trimestre de este año, más del 80% de las empresas que son miembros del S&P 500 reportaron mejores resultados a lo esperado. Eh, la economía va a seguir creciendo, las tasas van a bajar un poco más, ahí está la clave, cuánto más pueden bajar las tasas. De acuerdo a eso, a esa respuesta, es que podemos decir lo alcista o bajista que podemos estar para el año próximo. Y finalmente, los principales analistas de Wall Street del mercado americano están proyectando un S&P 500 sobre los 7.000 puntos para el año próximo. No hay nadie hoy, ningún analista reconocido hoy, ni ningún banco de inversión grande hoy que diga que el S&P va a tener retornos negativos en 2026. Las proyecciones más conservadoras son las de Bank of America y Goldman, 7.100 y 7.200. Y de ahí en adelante, todo lo ubica hacia 7.500 la media y 8.000 puntos en el escenario más positivo del mercado. Entonces, bueno, hasta acá mi presentación. Muchas gracias a todos. Los voy a dejar ahora con mi buen amigo Andrés Trujillo, quien es un joven profesional de las inversiones venezolano que opera desde Suiza a través de una importante casa de asesoría de inversión y quien les va a dar una visión sobre lo que es el mercado visto desde el punto de vista de la psicología de mercado. Así que va a estar muy bueno. Y al final de la presentación de Andrés, entonces vamos a tratar de aclarar algunas preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Román. Sí, Andrés, te dejo. Sí, Ahí tienes sí, para compartir. Mm, mm, mm. Eh, Bueno, bueno. ¿Me indica si se ve la presentación, Román? Sí, sí, ahí la tienes. Ponla en modo Bueno, presentación. bueno, la tengo aquí en el PowerPoint, pero para no delatarnos más,
Mira, muy agradecido por la oportunidad. Román es un buen amigo, mucho tiempo tiene vinculado a los mercados, bastante reconocido en nuestro país y ahora con una exposición internacional. Y bueno, me invitó a participar en este webinar para hablar un poco de mercados y queremos compartir nuestra visión desde Vendio. Queremos hablar un poco del tema psicológico. Nosotros vemos una realidad que es implacable con lo que está sucediendo, pero vemos una percepción de la realidad que es distinta. Y voy a hacer el spoiler, ¿no? Y me voy a adelantar. Nosotros primero creemos que es un momento maravilloso para invertir en los mercados. Creemos que hay que invertir en los mercados ahora, no pensando en un año, no pensando en 6 meses, pensando en los próximos 5 o 10 años. Estamos bastante constructivos, bastante constructivos. Mucha gente tiene optimismo, sin embargo, mantiene cierta precaución, mantiene cierto cuidado. Nosotros nos sentimos bastante constructivos y creemos que el reto aquí es, más allá de hacer el análisis y de entender lo que está sucediendo, que siempre es importante y es nuestro trabajo principal como analistas y como inversores, es el tema de la gestión de emociones. Lo que está sucediendo actualmente afecta directamente, y yo se los voy a demostrar, el tema de la gestión emocional y lo que impide que cabalguemos estas tendencias y estas grandes tendencias que nos pueden generar unos retornos interesantes, ¿no? Entonces, bueno, les voy a hablar muy rápido y voy a dejar espacio para poder intercambiar algunas preguntas, pero voy a hablar de la realidad que vemos nosotros en Vendio, voy a hablar del gran reto que tenemos como inversionistas, la gran paradoja actual y el rol de nosotros como asesores, ¿no? Les cuento muy breve, yo soy venezolano, tengo 4 años ahora en Suiza, sin embargo tengo mucho tiempo vinculado a una firma suiza de gestión de inversiones, soy economista, tengo dos acreditaciones que son relevantes en el mundo de finanzas y bueno, estoy vinculado a los mercados desde hace bastante tiempo. Hoy día me encargo de la parte de distribución de activos de Vendio, ¿no? Entonces esto es mi día a día. Entonces hablamos de la realidad, de qué vemos nosotros. Nosotros vemos una realidad donde están sucediendo cosas maravillosas en el mundo, en la humanidad, y nosotros vinculamos directamente lo que es los mercados con la humanidad, el progreso de la humanidad con los mercados. Porque lo que sucede a nivel de la humanidad se manifiesta en los mercados financieros. Entonces yo siempre le pregunto a mis clientes, bueno, los últimos 5 años, ¿tú crees que como humanidad nos ha ido mejor o peor? Bueno, no, mejor. Y los próximos 5 años, ¿cómo crees que nos va a ir? Bueno, mejor. Entonces es momento para estar en los mercados. Entonces, esa realidad que está ahí, y ahorita la voy a desarrollar más, lo que sucede muchas veces es que se ve contaminada por el ruido de corto plazo. Entonces, el primer mensaje y lo primero que quisiéramos transmitir es, bueno, no confundir el árbol con el bosque, no quedarnos pegados en el titular del día, la decisión de la Fed, el tuit de Trump, sino entender qué es lo que está pasando a grandes rasgos. Y desde la perspectiva de nosotros, están pasando cosas maravillosas, el progreso es silencioso, pero continuo. Están viniendo tecnologías disruptivas que van a cambiar el curso de nosotros como humanidad y por ende, cuando tú analizas de cara a 10 años, bueno, la decisión racional es estar posicionado, invertido en esos activos que puedan capitalizar esos movimientos. Entonces, el primer mensaje es no confundas el árbol con el bosque, no te quedes pegado en la pequeña noticia, incluso hasta el año, un año complicado que te puede hacer perder la perspectiva. La realidad de largo plazo con las emociones de corto plazo es lo que queremos contrastar. Entonces, vamos a hablar de cómo mejora el mundo, ¿no? Y yo les repito que la humanidad está en una fase increíble de crecimiento. Y ahorita todo el mundo hace lo que llaman el fact check, el chequeo de data. Lo pueden hacer, lo pueden buscar. Pero si tú revisas niveles de pobreza en 1990 a nivel global, 40%, hoy estamos por debajo de 10%. Enfermedades, hepatitis C, 95% de los casos se cura. Cánceres, muchos casos se pueden manejar y se puede extender la expectativa de vida del paciente. Energía solar, los costes han disminuido dramáticamente. Acceso a Internet se ha duplicado en los últimos 10 años. Entonces, estos son ejemplos sencillos y no quería extenderme, pero pudiésemos hacer una lista inmensa
de cómo la humanidad está avanzando en distintas aristas y eso lo recogen los mercados financieros, no están disociados. Hay un progreso silencioso, que es ese 1% diario invisible, que mientras los titulares y las noticias nos van contaminando el juicio, hay un 1% que se va componiendo y se hace exponencial. Cuando uno estudia finanzas, la fórmula de interés compuesto tiene dos componentes importantes. No solo importa el retorno, sino importa también el tiempo. Si tú puedes mantener por 10 años, 15 años un retorno del 5, del 7, del 8, el comportamiento se hace exponencial. No solo es hacer un retorno de 30% en un año, ¿no? Entonces, bueno, el mundo está avanzando silenciosamente y esa realidad está ahí. Estamos mejor como humanidad, estamos mejor como sociedad en agregado. Por supuesto que hay casos, pero además llegó un disruptor, que es este tema de la inteligencia artificial. Y bueno, mucha gente habla de esto. La realidad es que en nuestra opinión en Vendio esto es más grande que smartphones, esto es más grande que Internet por una sencilla razón, atraviesa todos los sectores de los negocios, de la ciencia, es transversal completamente, ¿no? Nosotros, yo me imagino que muchos de ustedes utilizarán algunas de las herramientas, pero en los mercados ahorita, por ejemplo, y Román lo comentó muy bien, vinculan el tema de la inteligencia artificial a las 7 compañías más grandes, Nvidia, pero la realidad es que no, eso está permeando aguas abajo y eso lo que está haciendo es que las compañías con los mismos recursos produzcan más. Les pongo un ejemplo muy sencillo, el trabajo que yo podía hacer hace 5 o 7 años con 2 analistas, ahora lo pudiese hacer completamente solo con unos agentes de inteligencia artificial que me apoyan. Entonces, eso es maravilloso. En teoría económica, la disrupción de este tipo de tecnología genera crecimientos y genera desplazamientos en la curva de crecimiento. Y esto sin duda va a impactar el crecimiento global, ¿no? Pero no me crean a mí. Hay un analista que los invito a que lo revisen, se llama Chris Camilo. Chris Camilo lo entrevistaron en el libro Market Wizard Desconocidos. Esta es una saga muy famosa. Y él dice, comparte un poco la teoría de nosotros en Vendio. El mercado todavía subestima el impacto de la inteligencia artificial en la humanidad y en los negocios. Él tiene un modelo de arbitraje social donde básicamente recoge el sentimiento de mercado en muchísimas plataformas, TikTok, Twitter, para ver qué habla la gente, qué comenta la gente, qué usa la gente, y se da cuenta que es muy potente el tema de la inteligencia artificial y comenta que eso no está reflejado completamente en los mercados. Entonces habla de inversiones masivas, millones de dólares en chips, data centros, productividad y beneficios increíbles. Miren, los incrementos de la productividad son magníficos, es decir, las mismas compañías con los mismos recursos pueden multiplicar la productividad 3x, 5x, 10x. Nueva infraestructura en industrias como robótica, automatización y bueno, una velocidad de adopción sin precedentes. Si yo no estoy equivocado, ChatGPT es el aplicativo que más rápido ha crecido en su primer año desde la fundación, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un mundo que avanza y mejora silenciosamente, una tecnología disruptiva que quiebra y acelera y genera muchísimo bienestar, obviamente dentro del concepto del capital y el libre mercado, pero tenemos dos grandes retos. Un primer reto, que es un reto externo y tiene que ver con, bueno, la era de la información. Noticias, redes, profetas del fin del mundo, a cada rato estamos recibiendo los famosos tips, los amigos, lo que vemos en la televisión. Recordamos que los medios de comunicación los incentivan a generar clics y las buenas noticias no generan atractivo, no son sexy. Decir que la expectativa de vida de la humanidad se extendió 10 años no genera tanto morbo como decir que estamos en una burbuja de IA. Entonces vivimos en una era donde estamos expuestos y contaminados a expertos y opiniones 24/7. Entonces hay un primer trabajo que hacer que es decantar. Además, en este fenómeno del reto externo, los últimos 5 años han sido duros en términos de movimientos de mercado. Tuvimos la crisis del COVID, sentimos que el mundo literalmente se iba a acabar, que la humanidad iba a acabar. Después tuvimos la crisis
con la guerra de Ucrania y Rusia que disparó los precios de las materias primas e hizo que entráramos en un ciclo de subida de tasas y golpeó mucho los mercados y el comercio global. Y bueno, este año tuvimos este tema de las tarifas que también generó breve, pero generó ajustes importantes. Entonces los inversionistas están como, bueno, cautelosos. Tú ves las proyecciones y todo el mundo cree que vamos a estar mejor el próximo año, pero basta con que haya una pequeña corrección para que todo el mundo cambie la perspectiva, para que todo el mundo se And- asuste. Sí, Andrés, te complemento. La verdad es que sí. las noticias positivas no venden a nivel de medios digitales. Pero también hay una realidad política en los Estados Unidos y es que el 70% de los medios de comunicación en Estados Unidos son abiertamente anti-Trump. Entonces, cuando tú abres un día cualquiera las noticias que hay en los principales diarios de Estados Unidos o en los principales portales digitales, el 80-90% de las noticias es un bombardeo negativo y catastrófico de titulares amarillistas, y eso pone muy nervioso a nuestros clientes que recibimos a cada momento mensajes de los clientes: mira que vi que el dólar va a desaparecer, mira que vi que esto se viene a cero, mira que vi que va a haber un crash. Y nuestro trabajo como asesores es calmar a los clientes, explicarles las realidades. Entonces, no hay que perder de vista este tema con los medios de comunicación. Es así, Román. Bueno, vamos a hablar de eso, de nuestro rol como coach y tratar de un poco de gestionar ese tema. Pero la realidad es que tenemos ese ruido externo que nos contamina y, y nos impide a que cabalguemos esas grandes tendencias que está desarrollando la humanidad, ¿no? Y ese es el fenómeno externo, el reto externo, pero después tenemos los retos internos. ¿Cuáles son los problemas que nosotros tenemos como inversionistas en esta era? Y yo nombro tres. Hipervisibilidad. Yo recuerdo hace tiempo cuando los portafolios de inversión se veían una vez al mes, se revisaban trimestrales. Ahora todo el mundo tiene el portafolio de inversión en su celular, está viendo constantemente los saldos y bueno, y los mercados oscilan. Entonces, eh, estamos expuestos a esos movimientos del día a día que nos generan satisfacción o nos generan disgusto. Yo tenía un mentor en España, un profesor que decía, si tú ves los mercados todos los días, el mercado sube 50% de las veces y cae 50% de las veces, en distinta magnitud. Pero si tú lo ves todos los días, vas a ser la mitad del año infeliz, porque vas a ver el mercado en rojo la mitad del año. Y entonces tiene que ver con ese tema de mirar el mercado todos los días y mirar tu cuenta todos los días, te genera microcrisis emocionales. Ese es el primer punto, hipervisibilidad. Luego el segundo punto, de la era de la información, de la globalización, de las redes, la impaciencia estructural. Ya el tema, el término largo plazo se perdió. Ahora es una cultura del ya, queremos resultados extraordinarios ya. Cuando vemos que nos desviamos un poco del plan, nos asustamos. La gente no quiere hacer dieta y quiere tener el cuerpo perfecto, los cuadritos, quieres hacer 40% en un año de retorno. Nadie piensa en el largo plazo. Entonces, esta impaciencia estructural hace, y voy a mi tercer punto, que los inversionistas opten por el apalancamiento extremo, como obtener un 10, un 12% por año y sostenerlo por 10 años ya no es sexy. Bueno, compro un producto triple apalancado o opero unas opciones con 0 días de expiración que sean y se comporten como un casino o utilizo margen. Entonces, todos estos tres elementos que son internos, les nombré los tres elementos internos, más los elementos externos, hacen que vivamos la volatilidad del mercado de una forma que es más emocional que lo que es. Cada vez que el mercado corrige un pequeño porcentaje, se elevan los niveles de miedo, se elevan los niveles de desesperación y eso impide que los inversionistas vean la situación clara, pero en el fondo limpia un poco esos excesos y es constructivo de cara a que el movimiento se mantenga, ¿no? Y ahora voy a profundizar en esa tesis. Pero entonces tenemos la realidad, tenemos el reto de los factores externos, tenemos el reto de los factores internos, y entonces se suscita esta paradoja. La paradoja es que tenemos un mercado en máximos históricos, pero la percepción
y esto, yo hago un ejercicio constantemente de hablar con clientes, amigos gestores, colegas, la percepción es que no hay un optimismo extremo. Todo el mundo tiene un pie adentro del mercado, pero también un pie afuera. Cuando el mercado corrige, hay cuidado, hay miedo. Se siente que las cosas pueden ponerse muy mal en cualquier momento. Se habla de burbujas, se habla de fragilidad. Entonces, a pesar de que los mercados están en máximo, el sentimiento del inversor es de miedo, cansancio y escepticismo. Esto se mezcla con pérdidas diarias, noticias alarmistas, tema de redes. Al final, la paradoja es, estoy en máximos, pero no siento y no me estoy comportando como si estuviese en máximos. Eso es muy bueno, porque nosotros como asesores y como inversionistas nos deberíamos empezar a preocupar si nadie cuestionara el comportamiento de los mercados, si todo el mundo estuviese confiado de que lo que viene es muy bueno. Ahí es donde se generan los buenos y los verdaderos ajustes. Entonces, pero esto es un patrón que nosotros identificamos cada vez que vemos una corrección, vemos que se elevan los niveles de miedo, vemos que la gente cuestiona, vemos que la gente no tiene esa fortaleza de soportar por lo menos las correcciones leves, que son históricas y normales en el mercado, entre 10 y 15%. Ya después de eso, bueno, sí, sí hay que hacer quizás un trabajo un poco más de gestión, pero esas correcciones naturales, hay como mucha sensibilidad. Entonces, bueno, ya cerrando, ¿qué nos recuerda un gestor de fondos muy famoso que es Templeton? Decía, miren, los mercados no mueren en miedo, mueren en euforia. Cuando ustedes vean que el mercado, nadie lo cuestiona, todo el mundo cree que es el mejor momento de la historia para invertir. Cuando escuchen mi visión replicada en millones, ese es el momento de preocuparse. Pero cuando tengan a los medios alarmistas, cuando tengan las noticias, cuando vean las redes sociales y siempre haya un cuestionamiento, eso más bien es gasolina para seguir creciendo y avanzando. Yo le preguntaría a ustedes, ¿no? Em, ¿Creen que hay euforia total hoy? ¿O más bien creen que hay escepticismo? La sensación de peligro no siempre coincide con el riesgo real. ¿Cuál es el rol de un asesor en el caso de nosotros? Hay un concepto que yo escuché hace 2 años y lo repito mucho porque me gusta y es el coach conductual. Ustedes pudiesen replicar, hoy día los mercados y los productos son increíbles. Ustedes pudiesen replicar cualquier estrategia, clase de activo, pudiesen comprar acciones tecnológicas en Europa, quizás un poco de oro, quizás un poco de Bitcoin, quizás algo emergente, pero la realidad es que ese trabajo está perfecto y la estructuración del portafolio y como llaman la alocación de largo plazo es importante, pero ese trabajo de gestión, de manejar el ruido, de cómo me comporto ante ciertos eventos, de cómo evito el FOMO, de cómo no destruyo mi plan en el corto plazo, bueno, quizás un asesor te puede apoyar, ¿no? Entonces, el edge o la ventaja que tenemos como inversionistas para poder capturar estos movimientos ya no es solo un tema técnico de quién sabe más, de quién conoce más, sino es quién maneja, quién digiere y quién filtra todo este ruido y todo esto que está sucediendo en la actualidad. ¿Qué son estas herramientas que pudiésemos trabajar? Bueno, diseñar un plan y horizontes antes de la próxima caída, definir reglas simples como cuándo rebalanceamos, cuánto apalancamos. Les pongo un ejemplo sencillo. Un cliente nos dice, mira, quiero apalancar la cuenta 30, 40%. No, mira, yo siento que tú estás expuesto mucho a beta o estás expuesto mucho a esto, no es momento de apalancar. ¿Cuándo no hacer nada? No hacer nada también es una decisión y acordar ciertos protocolos. Mira, si el mercado cae tanto, colocamos un stop loss de protección, o si el mercado cae tanto, nos sentamos y rebalanceamos. Pero el ejercicio es un poco menos energía en tratar de predecir y más energía en tratar de estructurar un portafolio. Aquí hago un inciso, ¿no? Y también depende de lo que ustedes quieren hacer. Yo estoy hablando de portafolios pasivos de construcción patrimonial de mediano a largo plazo. Dentro de ese portafolio pasivo se puede incluir una estrategia activa con un porcentaje del portafolio, con unas reglas definidas, que constantemente esté intentando de capturar, como decía Román, ese timing de mercado. Pero aquí estamos hablando desde el punto de vista de una construcción de un portafolio para un cliente que tiene unos ahorros, que quiere invertir y que quiere capturar grandes movimientos de mercado.
Ya como cierre, las emociones son más volátiles hoy que los precios. El reto es gestionar mis emociones y les dejo estas ideas para que se las lleven. El bosque de fondo, lo que está sucediendo en la humanidad,